Bueno, ok. Sean todos bienvenidos una vez más, a los presentes y a los que nos ven a través del internet. Bienvenidos. Hoy Dios nos ha convocado a una reunión delante de su presencia y estamos aquí, buscando su presencia, buscando su fuego. Eh, Había un hombre que buscaba el fuego de Dios. Bueno, ahorita me acordé. Y él había escuchado, pero en su iglesia donde él se congregaba jamás se hablaba de el fuego de Dios. No sabía muy bien qué era eso, pero él tenía hambre de Dios. Él tenía hambre de Dios, pero en su iglesia donde él se congregaba no se hablaba del fuego de Dios, no se hablaba del poder de Dios, no se hablaba de las sanidades, no se hablaba de nada de eso. Y él tenía hambre de Dios. Así es que, ¿por qué tenía hambre de Dios? Porque de chiquito Dios le había hablado, de pequeño, muy pequeño, a una muy corta edad. Dios le había hablado y le dijo que un día él iba a ser lleno del fuego de Dios. Y lógicamente, dice, en mi iglesia jamás hablaban eso, jamás hablaban del fuego de Dios. Así es que yo me quedé, ¿qué es eso, no? ¿Es Dios? ¿Qué es eso? Y no lo entendí, dice, pero cada vez mientras iba creciendo yo sentía hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios. Y entonces dice, pues de pronto, ya en la juventud, en la adolescencia, nuevamente vuelvo a escuchar esa. Tampoco me habían dicho que se podía escuchar la voz de Dios en mi iglesia. O sea, jamás me habían dicho en la iglesia, porque yo prácticamente él nació en una iglesia, pero dice, jamás me habían dicho que la voz de Dios la podíamos escuchar audible. Y yo de muy pequeño escuché la voz de Dios. Y luego ya en la adolescencia vuelvo a escuchar la voz de Dios que me dice, vas a ir al África. Y dije, es el Señor, es Dios, ¿qué es esto? Sí, y nunca en la iglesia donde yo estaba me decían que la voz de Dios la podíamos escuchar. Y entonces tampoco me hablaban de lo que era el fuego de Dios. ¿Sí? Entonces cuando se llega el momento yo empiezo a sentir un hambre de Dios y una necesidad de ir a predicar. Y en esos momentos había una misión hacia Mozambique, me parece que está en el África. Y dice, bueno, yo quiero ir. Y entonces era menor de edad. Y como era menor de edad, no le permitían ir. Dice, no puedes ir. No puedes ir en este viaje misionero. Para que tú vayas a este viaje misionero, necesita que alguien mayor de edad te acompañe. Y si no tenía a nadie más que mis papás. Y entonces le digo a mis papás, papás, yo quiero ir. No vamos, ni vas a ir tú. Y entonces dije, Señor, bueno, dijo este hombre, ¿no? Dice, Señor, si tú me estás enviando, haz que uno de mis padres vaya. Sí, y que empiezo a orar, y que empiezo a orar, y que empiezo a pedirle al Señor, pero empecé a pedirle por mi mamá, que mi mamá me acompañara. Y empiezo a pedirle, y empiezo a pedirle. Dice, y entonces empiezo a orar y a pedirle, y de pronto un día me dice mi mamá, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Y me le quedo viendo. Dice, ¿la verdad? Sí, la verdad. Dime, ¿qué le estás pidiendo a Dios en tus oraciones? Dice, le estoy pidiendo que tú me acompañes al viaje misionero. Dice, pues tuve un sueño. Tuve un sueño de Dios y que Dios nos estaba mandando contigo para allá y que Dios hacía grandes cosas, dice. Así es que no se diga más, dice, vamos a hablar con tu papá y hablar con su papá y pues se van al viaje misionero. Dice, y cuando llegan al África, dice, era algo que jamás había visto. Si tú que te estás congregando aquí nunca has visto el poder de Dios, aunque los que los hemos visto, a lo mejor lo hemos visto eh, 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 en una disminución a como lo vimos hace tiempo, yo creo que es tiempo de aumentar nuestra comunión con Dios para que esa gloria aumente también en nuestras vidas. Y entonces este hombre joven, realmente joven, porque no puede ir, dice, cuando llego a la iglesia empiezo a sentir una presencia, algo que nunca había sentido. Una gloria que nunca había sentido. Y empiezo a sentir esa gloria y empiezo a ver cosas que nunca había visto. Empiezo a ver, dice que en esa iglesia donde llego se caían unos y otros estaban llorando y otros estaban hablando en lenguas extrañas que yo nunca había escuchado en mi iglesia. Y de pronto unos empiezan a gritar y de pronto unos empiezan a decir, soy sano, soy sano. Y empieza a ver sanidades. Y dije, ¿qué es esto? Dice, entre temor y miedo porque nunca había visto esto, me daban ganas de salir corriendo, pero también me daban ganas de quedarme. No sabía qué era lo que estaba sucediendo porque él nunca había visto la gloria de Dios. Y algunos de los que estamos aquí hemos visto un poco de la gloria de Dios. Y algunos de los que estamos aquí anhelamos más esa gloria, porque sabemos que Dios tiene algo más grande. Déjame decirte que Dios sigue hablando hoy.
Y sigue hablando de una forma audible. Para Él no es imposible. Para Él no es imposible hablar de una forma audible. Porque si fuera imposible, entonces no sería Dios. Dios puede hablarte de forma audible. Dios puede hablarte a través de la palabra. Dios puede hablarte a través de sueños. Dios tiene multiformas de hablarte. No una sola forma. No una sola forma. Tiene una multiforma de hablarte. Él te ama y quiere llenarte del fuego de Dios, del fuego de su presencia. Quiere causar que esa hambre de Dios esté en ti. Solamente cuando haya esa hambre en ti vas a poder experimentar ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el poder de Dios. Cuando tengas esa hambre por Dios vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Vas a poder ver sanidades, milagros. Vas a poder ver que los muertos resucitan. Porque Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Recordemos que Dios no vive en nuestro tiempo, es atemporal. Él ya vio el futuro. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios es atemporal. Dios es increíblemente, por eso es un Dios, no es un diosito como algunas personas dicen, un diosito. Cuando dicen un diosito me imagino algo así, ¿no? Un muñequito. Nuestro Dios no es un diosito, es un mega Dios, es un super Dios. Él está en el presente, en el pasado, en el futuro, es atemporal. Atemporal. Él te ama y quiere que tú le busques. Él quiere que tú y yo le busquemos. Él quiere causar esa hambre en ti y en mí. ¿Y cómo puede haber esa hambre? Buscándole, buscándole. ¿Cómo podemos enamorarnos de Dios teniendo encuentros continuos con Dios? Si no, no puede haber un amor por Dios. Es muy fácil enfriarse de su presencia. Deja de orar, deja de leer la Biblia y empieza a hacer cosas mundanas. Y rapidito te enfrías de su presencia y no quieres saber nada de Dios. Rapidito. Es un poco más difícil buscar su presencia y llenarse del fuego de Dios. Porque eso debe ser continuo. Continuo. Y recordemos que todo lo que vale la pena cuesta más trabajo que lo que no vale la pena. Lo que no vale la pena rapidito se hace. Pero lo que vale la pena cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Sin embargo, aquellos que hemos visto un poquito de la gloria de Dios, no queremos atrás, no queremos más atrás, queremos más bien buscar más su presencia, ver más su gloria. Él es un Dios que existe y que está aquí y en todo lugar, en todo tiempo. Él quiere llenarse de su gloria. Bueno, no sé por qué estaba hablando de esto, pero no es el tema. Esa era la introducción. ¿Sí? Tema es pecado contra santidad. Pecado contra santidad. ¿Sí? Todo lo malo siempre va a estar en contra de la santidad. Todo tipo de pecado está en contra de la santidad. Déjame decirte que tú y yo somos santos, no perfectos, en proceso de perfección. ¿Por qué en proceso de perfección? Porque poco a poco queremos parecernos a nuestro Señor Jesús y alejarnos del pecado, aunque de repente nos dejamos llevar por el pecado. ¿Sí? Juan 10, del 1 al 6 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Y déjame decirte que tú y yo somos rebaño del Señor y que el Señor en todo tiempo nos está hablando, que en todo tiempo nos está hablando. Si tú no has escuchado la voz de Dios, déjame decirte que necesitas una comunión más íntima con Él para conocer su voz y para saber en qué momento te está llamando. Estoy seguro que muchas veces, si tú no has escuchado la voz de Dios, déjame decirte que muchas veces te ha estado llamando. Y por algo estamos en este lugar. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque Dios nos llamó. Todos y cada uno. Todos y cada uno. Sí. Él nos ha llamado. Él nos llama para que entremos a su redil. Él quiere pastorearnos, enseñarnos, mostrarnos, mostrarse a nosotros, mostrarnos su poder y su gloria, mostrar lo que quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere cambiarte en todos los sentidos. Él quiere cambiarte y te voy a decir por qué Él quiere cambiarte, porque tú y yo por sí solos no cambiamos. No tenemos ese poder y esa gloria para tú y yo cambiar para seguir a Cristo. Él es el que nos cambia. Él es el que nos cambia. Y cuando escuchamos la voz de Dios, entonces es cuando empezamos a seguirlo. Es cuando empezamos a seguirlo. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No podemos perseverar en el pecado y pensar que la gracia puede abundar una y otra vez. No podemos continuar en el pecado y creer que Dios va a venir y a llenarnos de su gloria y creer que Dios va a venir y bendecir nuestra vida como la tenemos si estamos perseverando en el pecado. Si tú y yo ya conocimos de Cristo, no debemos regresar atrás ni para agarrar vuelo, dice la hermana Anita. Ni para agarrar vuelo. Para atrás nada, nada, nada. Puedes estar en pruebas, pero tienes que discernir si es una prueba o si es Satanás el que se está tentando. Ya que Dios puede utilizar al mismo Satanás para probarte, para probar a los hombres. Dios utiliza a Satanás. Pero tenemos que entender que Satanás es un príncipe, pero Dios es un rey. Y el rey es el que tiene el control de todo en la tierra. ¿Quién tiene el control de todo en la tierra? El rey de reyes y señor de señores, que es Dios. Satanás es un príncipe, pero no es rey. No es rey. Dios te ama. Y el principio de la gracia es un regalo de Dios. Sí. La gracia es una protección de Dios. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Nos ha protegido. Íbamos en mal camino, pero por su gracia nos tomó, nos recogió. Dice, vénganse, les voy a mostrar un mejor camino. Pero tenemos que tener cuidado porque la gracia también tiene un límite. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. La gracia también tiene un límite. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Sí? Tú y yo íbamos derecho a la muerte, porque es lo que merecíamos por nuestro pecado. Pero déjame decirte que hubo alguien que murió en tu lugar, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en tu lugar, Él ya pagó tu pecado y Él nos dio vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no debemos estar jugando con la gracia de Dios. No debemos estar jugando con la gracia de Dios.
La gracia de Dios muchas veces viene y nos cubre para no ser destruidos. Por su gracia, por su gracia. ¿Cuántas veces la gracia de Dios nos ha cubierto para no ser destruidos? ¿Cuántas veces? Sí. Y aún muchas veces pensamos que podemos pecar. Hay personas que son cristianas y que conocen de Cristo y piensan que pueden pecar, que al fin y al cabo no pasa nada. Pero la gracia tiene un límite. Y tenemos que entender que Dios te ama y te está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad de arrepentirnos para no ser destruidos. Y a veces pecamos, a veces ya deliberadamente. Tenemos que tener cuidado. ¿De verdad amas a Dios? ¿De verdad amas a Dios? El que ama a Dios deja de pecar por amor a Él. El que ama a Dios, repito esto, deja de pecar por amor a Él. ¿Ya dejaste de pecar? ¿De verdad? ¿Ya dejaste tu mal carácter? Pues no que amas a Dios. No que amas a Dios y sigues teniendo mal carácter. ¿Ya dejaste de gritar? ¿Ya dejaste de decir palabras vanas? ¿Un mal chiste? No que amas a Dios. Tenemos que dejar lo que podemos llamar mal hábito, porque eso no es un mal hábito, más bien, les puedo decir, es pecado. No hay mal hábito, hay pecado. Hay muchos problemas que empujan a las personas al pecado. Uno de ellos, tenemos que tener mucho cuidado, creo que hemos hablado, o al principio, al iniciar esta iglesia, hablado mucho sobre la pornografía. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso se encuentra con un clic, con un toque, es más, casi sin que lo toques la computadora, el celular ahora, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema, la pornografía. Y la mayoría de las veces, aunque sí me he dado cuenta que en algunas mujeres, pero en la mayoría a veces es por los hombres, ¿no? Porque los hombres somos visuales. Entonces, se habla de 2.5 millones de correos pornográficos diariamente. Entonces, un niño cuando se mete a la computadora se dice que los niños pueden recibir un correo desde los 9 años, ¿no? Un correo pornográfico. ¿Por qué? Porque nomás está a un clic. Tenemos que tener cuidado con ese pecado de pornografía. Se habla de un 68% de divorcios por culpa de la pornografía. ¿Sí? Y a veces por la pornografía o por ese medio se consiguen amantes en internet, hombres o mujeres. Es algo terrible, terrible, terrible. ¿Sí? Gálatas 5, 16 al 21 dice, en nuestras Biblias puedes tener, hay un tema que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Del 16 al 21. Gálatas 5, del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, andar en el Espíritu es caminar sabiendo
en dónde estás parado, quién eres y a quién sigues. ¿Sí? Hay muchos caminos en esta tierra a donde podemos transitar. Tenemos que tener cuidado. Pero en serio, he conocido cristianos, y es más, ahorita me llegó a la mente uno, pero no voy a decir nombres. Pero hay envidia. Hermanos, tú y yo no podemos tener envidia. Si alguien progresa, gracias a Dios, bendícelo. No tienes por qué tener envidia de él. No tiene por qué haber envidia en tu corazón. Si alguien progresa, dale gracias a Dios y bendícelo. No tienes que decir, ¿por qué él y por qué yo no? No tienes que decirlo así. Cuando hay esa expresión es porque hay envidia en tu corazón. Ten cuidado, porque es una de las cosas que dice: el que practica esto no entrará al reino de los cielos. Si hay envidia en tu corazón, ¿sabes qué? La puerta del reino de los cielos se te cierra para ti. No puede haber envidia. ¿Sí? Para llegar a Dios debes usar el camino de la santidad. Hay muchos caminos que puedes transitar en esta tierra, muchos caminos. Y muchos dicen erradamente que todos los caminos llevan a Dios. Otros dicen todas las religiones llegan a Dios, y es erradamente, están errando. ¿Sí? Para llegar a Dios debes usar el camino de la santidad. Y te voy a decir cuál es ese camino. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entre más te acerques a Dios, más santo eres. Él es el dueño de la santidad. Él es el que te santifica a ti y a mí. Entre más te acercas a Dios, vas a querer más santidad en tu vida, vas a tener más santidad, porque te estás acercando al santo, santo, santo. Y Él es el que te santifica. Él es el que te purifica, porque Él tiene santidad, porque Él es puro. Y solamente cuando te acercas a Él, puedes hacerte santo. No hay quien más. No hay quien más. La santidad te aparta del mal y del pecado. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte. Pero Dios usa vasos limpios y consagrados. ¿Estás consagrándote a Dios? ¿Estás buscando su presencia? Si estás buscando su presencia, entonces quiero decirte que eres un vaso limpio y consagrado a Dios. Y solamente es a estas personas, a este tipo de vasos que Dios usa, un vaso limpio y consagrado. Recordando a Sergio Scataglini, dice en su libro El fuego de su santidad, que él no se tomaría un vaso de agua con una gota de veneno, ¿verdad? Y déjame decirte que yo tampoco lo haría. Yo tampoco me tomaría un vaso de agua con un goto de veneno. Entonces, ¿qué vasos usas tú? ¿Usas un vaso sucio? ¿Usas un vaso sucio? Cuando vas a tomar un vaso de agua, ¿usas el vaso sucio? Lo usas limpio, ¿verdad? Pues así Dios te quiere a ti, como un vaso limpio, como un vaso limpio. ¿Qué vaso eres tú? Si Dios no nos ha usado, es porque no lo dejamos. Es porque queremos seguir nuestros caminos de perversión. Es porque queremos seguir nuestros caminos con nuestros pensamientos y con nuestro poder humano. Pero Él quiere usar tu vida, Él quiere santificarte, Él quiere purificarte, Él quiere que tú seas un vaso consagrado para Él. Busca a Cristo. Busca a Cristo. ¿Qué dice el rey David de madrugada? ¿Qué? Te buscaré. No nos olvidemos de su presencia, busquémonos en todo tiempo. No nos olvidemos de Él.
Un día un tío olvidó a su esposa en un pueblo y él se regresó al rancho y cuando ya se acuerda muy tarde que había dejado a su esposa en el pueblo sin dinero y sin nada, tuvo que ir por ella. ¿No? Un día una hermana en la iglesia dejó a su nieta, como de 3 o 4 años, y dejó a su nieta. ¿Saben por qué la dejó? Porque no estaba acostumbrada a tener ya niños. Se había perdido su costumbre de tener niños a su lado. Así es que dejó a su nieta y nunca se acordó de ella. Y cuando nos dimos cuenta, pues la niña empezó a llorar porque estaba buscando a su abuelita. Y la niñita lloró y ya teníamos rato allí, como 2 horas, de que ya se había ido la hermanita. Nunca se, nunca se acordó, nunca se acordó de su nieta, porque ya no estaba acostumbrada a caminar con niños. Ya había perdido esa costumbre. Hermanos, si tú y yo no tenemos la costumbre de buscar a Cristo, no nos acostumbramos a buscar a Cristo, vamos a perder la costumbre. Y va a haber un momento en que ya no vamos a querer ni ir a la iglesia. Si tú y yo no acostumbramos a buscar a Cristo, va a llegar el momento que en la iglesia vamos a querer asistir. Necesitamos acostumbrarnos a caminar con la presencia de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, en todo tiempo. Necesitamos acostumbrarnos a buscarlo de mañana, de tarde y de noche. Y que en todo tiempo esté el Espíritu Santo con nosotros. Si perdemos esa hermosa costumbre, en un momento dado, ya no vamos a querer ni ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces, no debemos olvidar que la santidad es lo que nos atrae a Dios. No podemos dejar la santidad e ir por ella cuando queramos. No es así. Cuando nos alejamos a Dios y nos enfriamos, muchas veces ya nos cuesta mucho más trabajo levantarnos y ir en su búsqueda. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos fríos, que nos estamos enfriando. Y ya nos cuesta trabajo levantarnos y buscar su presencia. Tenemos que tener cuidado con eso. Que no nos enfriemos. Que no nos enfriemos. No nos enfriemos. Lejos de Dios nos enfriamos y nos apagamos. No tenemos que apagarnos, tenemos que encendernos cada día más. Que el fuego de la presencia del Espíritu Santo nos encienda cada día más. Acerquémonos a Dios y que Él nos santifique. Y solamente su presencia, su santidad, nos hace ser santos y nos hace que nos alejemos del pecado. El alma es el punto intermedio. El alma define si pecas o no pecas. El alma define si pecas o no pecas. Es el punto intermedio. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Eso es pecado. Aun cuando no conoces a Dios, sabes lo que es bueno o malo. Y puedes acordarte cuando no conocíamos de Dios y cuando pecábamos y antes de pecar, volteamos a todos lados a ver si alguien no nos veía, ¿no? Si íbamos a cometer algo que sabía que era pecado. En algunas cosas que sabíamos que era pecado. O que estábamos haciendo mal. Digo, nadie me ve, nadie me ve. Ahora sí, ya lo hago, que nadie me ve. O sea, ¿qué estaba ocurriendo? Que sabíamos que estábamos haciendo mal. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que es un poquito la pornografía. Es peligrosa porque destruye la mente. 5 segundos de pornografía son, dice alguien que conoce mucho, que 5 segundos de pornografía son 10 años de liberación. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Entonces la pornografía destruye tu mente y destruye tu matrimonio y te quita la paz. Entonces tenemos que tener cuidado también en ese aspecto. Y ya habíamos hablado de esto, pero bueno, vuelvo a recordarles que la pornografía se puede heredar a los hijos. Y
lo peor es que en un tiempo pueden ser peores que tú. Es un demonio sucio. Es un demonio que desvía a las personas de los principios de Dios. Es un demonio que muchos dicen vicio, ¿no? Mientras más tienes, más quieres. Entonces tenemos que tener cuidado en sí con todos los pecados, con todos los pecados. ¿Qué dice Eclesiastés 1:8? Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Sí? Entonces, ¿se imaginan? Aquí está, todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué estás viendo? Por eso repito, ¿no? Hablábamos de la pornografía. ¿Ves pornografía? ¿Qué estás escuchando? ¿Chismes? Hay unos programas en la televisión que son puros chismes, ¿no? Ya creo que no sale mucho, pero antes salía mucho esta Bozo, Laura Bozo. Puro chisme, puro chisme. Y por eso atrapa a las personas. ¿Por qué? Porque les gusta escuchar chisme, chisme. Entonces, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema tienes en tu vida? ¿Cuál es el pecado? No necesariamente tiene que ser la pornografía, no necesariamente tiene que ser, tal vez tengas otros problemas de pecado. Tal vez tengas otros problemas de pecado. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no debemos estar conformes, ¿sí?, con lo que hay en esa tierra, con lo que hay en este mundo. No debemos conformarnos con eso. No debemos estar conformes con ver lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Sí? No debemos, ¿qué dice? Ser transformados. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. ¿Y eso cómo lo podemos renovar? Acercándonos a Dios, leyendo la palabra. Cuando leemos la palabra, nuestra mente se renueva. Tenemos que cambiar nuestro chip, leyendo la palabra, buscando tiempos con Dios. Y vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, es agradable y es perfecta. Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? O sea, no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Ningún tipo de pecado. Ningún tipo de pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No permitas que el pecado te traiga ruina y destrucción, hermano. Porque el pecado te trae ruina y destrucción. Satanás quiere verte destruido y quiere verte en la ruina. El pecado trae ruina y destrucción. No hay más. No hay más.
El que roba en algún momento dado o lo matan o está en los separos. Trae ruina y destrucción. El que adultera destruye su matrimonio, destruye su familia. Trae ruina y destrucción. El que tiene envidia nunca va a estar conforme con nada. Lucha y con la ayuda del Espíritu Santo vas a salir victorioso. No importa cómo se llame ese pecado o ese espíritu contra el cual estás luchando. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. No va a haber demonios que resistan los embates del Espíritu Santo. No va a haber ningún demonio que pueda resistir los embates del Espíritu Santo. Si tú buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar en ti. El Espíritu Santo te va a llenar de su fuego y ningún demonio va a poder resistir su poder, su gloria. Así que déjame decirte que si tú buscas al Espíritu Santo, si tú buscas el poder de Dios, si tú buscas la gloria de Dios, si tú tienes encuentros con Dios, la victoria es segura. La victoria es segura. No importa cómo se llame contra lo que estás luchando. No importa si se llama droga, si se llama alcoholismo. No importa. La victoria es segura si tú caminas con el Espíritu Santo, si tú caminas con el Señor Jesús. La victoria es segura, está asegurada. Si tú quieres ser victorioso en Jesús, solo tienes que pedirle que venga a tu vida. Es sencillo, tú que nos ves a través del internet y quieres tener victorias en Cristo Jesús, invítalo a tu vida. Permíteme llevarte en esta área. Si tú lo anhelas y lo deseas, solamente tienes que cerrar tus ojos y repetir conmigo. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me acerco a ti, Señor, para pedirte perdón por mis pecados, Señor. Te ruego que me limpies y que me dejes como blanca lana con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Enjuágame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor. Sé mi Salvador y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo has hecho conmigo, déjame decirte que ahora vas a caminar con Jesús en tu vida y que ahora tus victorias van a ser seguras, porque no vas a luchar solo, vas a luchar con el Señor Jesús a tu lado. Gracias por haber estado con nosotros y nos seguimos viendo por este canal.